En Te digo la otra, entramos en la cuenta regresiva hacia la victoria. Lo que digan los candidatos es parte del juego electoral. nos vestimos de gala para la fiesta de la democracia. Aristóteles tenía razón, el hombre es un animal político. Elecciones internas 2019. Es lindo votar, está bueno. Y seguimos con más Te digo la otra, y como comentábamos al comienzo del programa, lo primero que vamos a hacer es comentar, analizar, despuntar un poco el vicio respecto a lo que fueron las elecciones internas de los partidos políticos que tuvieron lugar este domingo pasado en Uruguay. Y bueno, para eso invitamos a nuestro colega y ya amigo de la casa, porque estuvo en Te digo la otra varias veces, Federico Irazábal, sociólogo y consultor en comunicación política. ¿Cómo andan? Mucho gusto, gracias por estar acá. La verdad que sí, me gusta, es uno de los lugares que más me gusta venir. Bueno, has laburado pila, he estado en varios medios. Sí, pero este es el de los lugares que me... A todos le dirás lo mismo. No, tengo que quebrar la lanza por Fede, que me demostró que desechó otras ofertas me por habían venir acá. invitado a la tele y estoy acá porque la paso mucho mejor. No, aparte hay que decir una cosa, Fede es de los que era amigo nuestro cuando éramos pobres, porque Claro. estábamos en Fui al Leguizamón, Sucucho. ahora que estamos acá, sí. bueno, pero... Ahora que pelecharon, quiero ser más amigo. Ahora que tienen plata, quiero ser más amigo. Está bien, bueno, Fede, ¿algún titular para empezar el debate? Bueno, lo tiré ayer, pero el público se renueva. Por supuesto. ¿No? Esta ha sido una elección con algunas confirmaciones interesantes, con definiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con los ganadores, pero con sorpresas de los ganadores para abajo, ¿no? En lo que fueron las segundas fuerzas, las distribuciones de votos en cuanto a las hojas de votación, hubo sorpresas. No hubo grandes sorpresas a nivel de ganadores, si tomamos en cuenta las distintas mediciones que hicieron las empresas de opinión pública, salvo en la del Partido Colorado, donde había ahí alguna discrepancia entre las distintas empresas respecto de cuál era el ganador, pero había dos encuestas que al cierre daban ganador a Sanguinetti y había 3 o 4, en realidad, siempre cuento las empresas serias, ¿no? 4 que daban ganador a Talvi, pero el margen no era superior al margen de error, entonces estaba esa duda. Lo que sí quedó claro es que Lacalle Pou ganó la interna del Partido Nacional y Daniel Martínez ganó la interna del Frente Amplio, como pronosticaba el 100% de las empresas encuestadoras. Por lo tanto, eso se dio. Lo que no se dio probablemente fue la participación que se esperaba, eso es igual imposible de medirlo a priori, pero se esperaba una participación un poco mayor. Creo que ahí un poco en parte por dos factores, ¿no? Una es por nuestro deseo de ser como los más democráticos del planeta, ¿no? Y de querer decir, bueno, acá la gente participa, vota, y que yo me parece que nos ganó un poco el corazón en ese sentido y pensamos que iba a participar más gente. Sin embargo, participó 3 puntos porcentuales más de lo... de lo que participaron en la anterior. Fueron 37 en la anterior y cerca de 40 esta vez. Pero creo que la expectativa por una mayor participación estaba dada por el hecho de que los 3 partidos principales presentaban competencia y eso iba a constituir un incentivo para que el electorado de los 3 se volcara a participar. Eso sucedió aparentemente en el Partido Nacional, que obtuvo cerca de 450.000 votos aproximadamente, y no sucedió en el caso del Frente Amplio. Sucedió en el Partido Colorado también, que tuvo una votación muy alta para lo que se esperaba, pero no sucedió en el caso del Frente Amplio. Fue la peor elección del Frente Amplio en términos de número de votos desde que existe el sistema de internas. Digo esto para tenerlo en cuenta, ¿no? En la elección pasada compitió Tabaré Vázquez con Constanza Moreira. Era una elección que un niño de 6 años ya sabía que desde el día 1 estaba ganada a favor de Vázquez por un margen amplísimo. Aún así, votó más gente en aquella ocasión que hoy, cuando el Frente presenta 4 candidatos diversos de distintos sectores que representan todo el espectro ideológico del Frente Amplio. Es decir, que la oferta para el elector frente amplista nunca había sido tan amplia como ahora. Sin embargo, los electores no acompañaron. Entonces, o estaba muy definida la situación o la percepción era de que la situación estaba demasiado definida de antemano y eso desincentivó la participación del electorado frentista, o hay otro factor ahí que la ausencia de los grandes líderes históricos no convocó a la militancia a participar. Bien, en realidad respecto a la participación, al comienzo del día parecía que iba a ser todavía peor, ¿no? Al final, bueno, yo creo que los partidos, entre comillas, salvaron un poco la plata, ¿no? Leía a Chaschetti en Twitter que decía, bueno, como que mantuvieron su vigencia, por lo menos a mediodía, cuando el panorama de la Corte Electoral era que habían votado el 15% de padrón, claro, a las 13 horas, realmente uno esperaba una debacle. Y bueno, al final como que
se mantuvo en línea. Respecto a lo del Frente Amplio, ¿qué opinan? Yo me parece que eso que decía Federico es muy interesante. Igualmente las elecciones internas no se le dan muy bien al Frente Amplio, ¿no? Como que siempre vota menos que el Partido Nacional. En 2009, en 2014, aunque bueno, esta vez hubo 46.000 votos menos, que sin duda... La diferencia nunca había sido tan amplia, claro. Y el Frente está bien, no vota tradicionalmente bien, pero esta vez había como una expectativa de que votara mucho mejor, ¿no? Pero bueno, probablemente esto no es un indicador, es decir, la performance en las internas es un muy mal indicador del voto en primera vuelta en octubre, pero digamos, las encuestas tampoco están dando que al Frente Amplio le esté yendo demasiado bien en octubre como le daba 5 años antes. ¿Sí? Le daban mucho mejores márgenes hace 5 años. Sí, sin dudas. El tema también ha sido las internas tan competitivas que tenían los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces allí tal vez haya habido mayor intencionalidad de ir. Yo también considero que allí también se ponían en juego un poco, lo mencionabas, la renovación del Frente Amplio, ¿verdad? Y hay que ver en qué sentido lograron estas figuras generar empatías. Y un poco a la vista está la situación de Carolina Cose frente a eso. Bueno, hay que ver Daniel Martínez si al final terminó rescatando mayores simpatías de las que tenía previamente, ¿no? Porque en definitiva su votación dentro de la interna del Frente Amplio termina siendo un poco más magra, un poco más baja de la que se esperaba. Allí tal vez cabe discutir o ver hasta qué punto las figuras de renovación del Frente Amplio que se pusieron un poco a prueba lograron cooptar simpatías de personalidades y sobre todo de votantes por fuera de la militancia del Frente Amplio, porque pareciera un poco que el movimiento en las últimas semanas que hubo entre Carolina Cose y Óscar Andrade no se tradujo, o pareciera no haberse traducido en una posible mayor votación del Frente Amplio, sino en un trasvase interno de votos, ¿verdad?, entre un candidato y otro, sobre todo después de estos debates que un poco los pusieron en la vista un poco más mediática, los mediatizaron un poco, y apareciera que en ese juego mediático le fue bastante mejor a Andrade, ¿verdad? Y en situaciones desparejas, ¿no? Los debates fueron muy dispares para ambos, ¿no? Es decir, que para Andrade fue el saldo positivo y para Carolina Cose fue negativo el debate. ¿Lo mismo se puede decir para el caso Talvi y Larrañaga? Yo no sé si Larrañaga dependía demasiado del debate en este caso. Me parece que no. Era una oportunidad, ¿no? Sí, era una oportunidad, pero creo que sí, para Talvi fue ampliamente positivo, ¿no? Sobre todo por un tema de conocimiento. Sobre todo por un tema de conocimiento y por un tema de llegada a todo el país. El debate cuando tuvo lugar, el de Talvi y Andrade, llegó a tener cerca de 20 puntos de rating, que son unas 250.000, 270.000 personas mirándolo, más los que lo estaban siguiendo por redes sociales. Eso no tiene precio. Son 2 horas, claro. 2 horas claro. de aire en televisión, en horario central, y además todo después el repique, ¿no? Posterior, en los programas de la mañana, en los programas políticos, en la radio. Todo el mundo estuvo hablando del debate casi una semana. Ahí la estrategia publicitaria, esa idea de que si me conocen o lo conocen lo votan, en ese caso tal vez el debate ayudó a que mucha gente tal vez no lo conociera, pero en persona, porque lo reconocía, pero sí lo que piensa en temas centrales, y eso pudo haber ayudado a algunos, tal vez dentro del Partido Colorado, a preferir a Talvi en lugar de Sanguinetti, que sí, ya es conocido. Pero... Y es una instancia única el debate, es decir, el debate es una instancia que saca al candidato del formato nota de televisión, del formato spot, del formato declaración o del formato acto político. Es otra cosa. Entonces lo pone en otra situación, le da más tiempo para exponer sus ideas, le da visibilidad. Entonces eso creo que contribuyó positivamente. Y este debate en particular además tuvo la novedad que fue el primero después de mucho tiempo sin debate, lo cual generó un impacto extra. Y con quién se debatía, ¿no? Talvi con quién debatía y Andrade con quién debatía. Es decir, fue muy bien armado en ese sentido, porque creo que a los dos les sirvió, y el propio Talvi lo reconoció, que llamó a Andrade a decirle, bueno, te debo la victoria. Claro, es decir, a ambos les sirvió de alguna manera, porque Andrade también, más allá de que él ya estaba en los medios y que es conocido por su militancia dentro del partido y a nivel sindical, también este debate lo posicionó y le permitió a él mostrar un montón de aspectos de su personalidad y de su ideología que también lo ayudaron, ¿no? Pensemos que Andrade es como comunista, para los propios comunistas, dicen, bueno, el comunista no vota bien. Yo fui a los dos debates, y la verdad es que uno podía percibir desde ahí adentro el clima al finalizar mismo el debate. Terminó el debate, y el debate entre Andrade y Talvi, el clima era de festejo de las dos partes, era un clima de camaradería, de intercambio. Los dos candidatos estuvieron hablando con el equipo del otro, es decir, era otra cosa.
terminó el otro día el debate de Larrañaga y Carolina Cose. ¿Y qué viste? Y Carolina Cose salió disparada del atril hacia el camarín, donde se quedó largo tiempo. Mirá. Y Larrañaga se quedó ahí con un grupo de personas que lo acompañó, un grupo muy numeroso de dirigentes que lo acompañó, pero también se retiró, pero se retiraron como en un nivel, digamos, mucho más bajo de euforia. Parecía más forzado, ¿no? Ese debate y no tanta comodidad de alguna manera y rédito al momento de terminarlo, ¿no? Porque en realidad las redes, por lo menos, demostraron enseguida otros aspectos del debate que no era lo que se había dicho, sino lo que no se había dicho o cómo se había dicho, que también tiene que ver con la comunicación y los errores o fallos que cada uno tuvo. Y a la vista está que en definitiva fue el debate que estuvo más cercano a la votación del domingo, por lo tanto si hubiese tenido una repercusión favorable para los dos, era el momento para realmente efectivizar esa ventaja que podían sacar. Y a ninguno de los dos le termina sirviendo, ¿no? O sea, de hecho, algunas consultoras manejaban que, haciendo el seguimiento de lo que era el crecimiento de Andrade, los debates habían influido ambos en una valoración positiva, reforzando un poco esto del trasvase interno, el posible trasvase interno de votos. Sí, sin dudas. Además creo que a Andrade en particular le sirvió también como para hacerse potable a él mismo frente al electorado, frente a amplista, que en general, bueno, cuando es abierto a toda la ciudadanía la elección, tiene, ¿no? Como ciertos prejuicios o resquemores o distancias con un candidato que al priori era el candidato del Partido Comunista y poco más. Y creo que la estrategia de Andrade fue como bastante inteligente de decir, bueno, parecía un candidato del Frente Amplio ese día. No logró distanciarse muy bien de la etiqueta Partido Comunista. Pero también estaban jugando dos cosas distintas, ¿no? O sea, Talvi estaba jugando a ganar la interna de su partido y Andrade ya sabía que no llegaba y por lo tanto era arrimar votos al frente y no arrimar votos para él mismo. Que creo que eso también lo hizo más potable, pero porque estaba jugando algo bastante como neutral, por decirlo de alguna manera. En el otro debate los dos candidatos sabían que no iban a ganar la elección y sin embargo tampoco arriesgaron demasiado. Pero claro. Justamente cuando sabes que no vas a ganar es el momento de arriesgar. Claro, jugátela toda. No se la toda. Y en un debate además, donde sabías que se había concitado la atención de la ciudadanía, bueno, arriesga. Y todo lo contrario. Que tiene que ver un poco, en el caso de Carolina, tiene que ver un poco con su personalidad, ¿no? Lo que hemos visto de Carolina Cose es, creo, y no quiero ser duro con el concepto, pero falta de carisma, ¿no? Carolina Cose no transmite ningún tipo de pasión, que para un político es importante, ¿no? Puede ser una excelente administradora, una buena gobernante, una técnica, es decir, puede tener otros atributos que para un político son fundamentales, pero en una campaña electoral la pasión que despierta el carisma es fundamental. Y en esta campaña electoral de Carolina Cose eso no lo vimos, y tampoco vimos un contagio de Mujica, ¿no? Tampoco hacia ella. Más bien lo contrario. Todo lo contrario, es decir, bueno, capaz que no es ella, pero bueno, tiene el espaldarazo en Mujica que de carisma tiene todo, pero tampoco lo tuvo. Entonces, bueno, ahí también hubo silencios en ese Mujica aspecto. desapareció la última semana de los medios, desapareció las últimas semanas o los últimos 10 días, desapareció. ¿Qué te parece? Porque yo creo que vio que el experimento no funcionó. Creo que se apartó, es decir, trató de salvaguardar el espacio y bueno, y no funcionó y lo dejó. El espacio votó muy bien, igual. El espacio votó bien, sí, en una elección mala, ¿no? Claro. Claro, tampoco era un experimento propio, ¿no? Recordemos que el MPP se suma a la campaña cuando ya Carolina se había alargado, entonces no venía tampoco con esa fuerza, como por ejemplo pasó en las elecciones pasadas con la figura de Sendik, que tenía todo ese impulso, y era una candidatura que venía impulsada por Mujica directamente. En el caso de Carolina fue más bien forzado, y creo que cuando se vio de parte del MPP, incluso hubo, yo creo que la campaña era maliciosa, ¿no? Esto de decir el voto no es obligatorio, también había cierta suspicacia ahí de, bueno, no es tan importante en definitiva lo que se está jugando. Pero bueno, los traslado un poco a lo que fue la noche del que pareciera, ¿no? O sale o logra salir como triunfante dentro de la noche de las internas, que es el Partido Nacional. Y esto no solamente por el porcentaje que obtiene en términos de votos, que es un 46 o 47%, si no me equivoco, del total de los votos emitidos, y sino también por la forma, ¿no? ¿Verdad? Por ese discurso final de la calle Pou, y sobre todo por el anuncio de la fórmula, una fórmula paritaria, una fórmula de una figura como Beatriz Argimón, que es histórica dentro del Partido Nacional, que tiene si bien pertenece a las filas de la calle Pou, en los últimos años como presidenta del directorio se ha fortalecido como figura de la unidad del partido, y un poco cierra este conflicto, parecería querer cerrar el conflicto interno que tiene el Partido Nacional, pero bueno, es un poco también la figura que se repitió en las internas pasadas en términos, ¿no?, de esta noche triunfal del Partido Nacional, pero bueno, hay que ver cómo se sigue, aparentemente arranca con el pie derecho.
Sí, ha pasado ya, ¿no? Sobre todo en 2009, cuando la calle Herrera gana la interna del Partido Nacional y, digamos, le ofrece la candidatura a la vicepresidencia a Larrañaga y Larrañaga la acepta la misma noche de la elección. Y por otro lado, el Frente demoró más de 20 días en acordar la fórmula entre Astori y Mujica. Hizo acordar mucho el escenario. Ahora, el Partido Nacional vota muy bien, pero además es la elección donde el candidato que gana con el mayor número de votos, ¿no? Es decir, con el mayor porcentaje de todos los candidatos que ganaron sus elecciones, gana con la mayor diferencia respecto del segundo también. Es decir, solo la calle Pou saca casi tantos votos como el Frente Amplio en su conjunto. ¿No sentí que se rompió el equilibrio ahí interno? Se rompió absolutamente. ¿no? Esa ala wilsonista por un lado y herrerista por la otra. Sí. Es decir, el wilsonismo quedó reducido a, no digo cenizas, pero realmente quedó. Sí. Yo tengo la teoría de que el efecto Sartori, en realidad, a pesar de haberse sobredimensionado, por supuesto, y creo que muchos ciudadanos le hicieron caso a Mujica cuando dijo que se dejaran coimear y después votaran a quien quisieran, pero en realidad ese Sartori que se venía a comer los niños crudos, que iba a dar el sartorazo y qué sé yo, terminó votando el 20%, ¿no? Y fue porque en varios programas me han dicho, no, porque un 20% es una muy buena. Sí, estoy de acuerdo, de 0 a 20% es una muy buena performance. Ahora, si vos analizás el costo que tuvo esa campaña, la expectativa, la fuerza que le pusieron, los recursos que tiene arriba, bueno, sacar un 20% en la interna del Partido Nacional no es muy eficiente. No es nada eficiente. Si mirás el costo por voto es carísimo, ¿no? Pero además de eso, el electorado que acompañó o que decidió votar en la elección del Partido Nacional parece haber sufrido un síndrome similar al que ataca a los partidos pequeños en la primera vuelta electoral, ¿no? De que el electorado tiende a adelantar el balotaje. Y entonces, en vez de votar al partido de su preferencia, vota al candidato que viene segundo para evitar que el que viene primero gane en primera vuelta. Eso es una suerte de efecto psicológico, sobre todo, que hay en el electorado, que en realidad no entiende que para que el primero no obtenga el porcentaje de la mayoría dentro de una distribución, alcanza con votar a cualquiera de los otros candidatos. Y eso afecta de la misma manera ese porcentaje. Pero hay una idea de que, bueno, voto al segundo para que el primero no gane en la primera vuelta. Y acá pasa lo mismo. Creo que mucho electorado que probablemente tenía la intención de votar a Larrañaga intentó o trasladó su voto a la calle Pou para, de alguna manera, darle un margen mucho mayor y tratar de que ganara en la primera vuelta. De hecho, la calle gana con el 54-55% dentro de la interna del Partido Nacional, que le daba para ganar bajo cualquiera de las dos condiciones, ¿no? Entonces, ahí hay una señal. El voto de Larrañaga es muy bajo, pero en cierta forma creo que tiene que valorar positivamente el hecho de que Sartori no le saca una ventaja muy apreciable. Le saca apenas 3 puntos porcentuales. Igual es un premio consuelo bastante, ¿no? Entiendo, pero ahora viene la lucha por el Senado, ¿no? Ahora viene la competencia, la interna del partido por las listas al Senado. Y entonces una cosa es arrancar la competencia 10 puntos abajo de Sartori y otra es empezarla 3 puntos abajo, cuando vos además a nivel nacional, como le pasa a Larrañaga, tenés una estructura y entonces va a conformar un Senado que va a tener mucho más condiciones probablemente de traer un voto de estructura que el que puede tener Sartori en el interior. Y allí vos esperás que, se pueda consolidar de repente como un sector separado de Larrañaga, efectivamente el del grupo de los intendentes, que quizás puedan conformar allí para el Senado alguna lista como para generar más fuerza. También Larrañaga allí pierde una parte de los votos importantes, capaz. Claro, grupo de los intendentes que más afina al sector de Larrañaga, ¿no? Porque Exacto. fueron desprendimientos. Sí, Antía, Botana, eran integrantes de Alianza y votaron con Larrañaga hasta la última elección. Ojo que la nueva, o la reforma en realidad del 97, eliminó la posibilidad de acumular por sublemas a diputados, pero no a senadores. O sea, la lista al Senado puede abrir un sublema y acumular un sublema. Y bueno, podría ser razonable pensar en que se diera una coincidencia entre el sector de Alianza Nacional y el sector de los intendentes para poder conformar una lista, no una lista única, pero sí una acumulación por sublema para el Senado. Que a nivel discursivo no se enfrentaron, porque no hubo un enfrentamiento entre el sector de los intendentes y Larrañaga, pero sí lo hubo con Sartori. Yo para relativizar, estoy de acuerdo con lo que vos dijiste sobre Sartori, pero si uno mira a nivel de candidatos individuales, ¿no? La calle ganó, luego le siguió Martínez en cantidad de votos, luego Talvi y aparece en cuarto lugar Sartori. Sí. ¿No?
Sartori venció a Larrañaga, Cosa, Sanguinetti, Andrade, Claro, Marini, es decir, Sartori tiene el 20% de la interna más grande, tiene 90.000 votos. Claro, exactamente, ¿no? Por otro lado muestra también que era una campaña muy rápida donde hubo mucho dinero en juego, ¿no? Y algunas estrategias reñidas con la ley tal vez, y con la ética, con la moral y con todo lo que no se puede ocurrir. En realidad es un fenómeno, obviamente que uno diría, Sartori tendría, para sus expectativas y para lo que invirtió, debería haber tenido una mejor performance, pero no lo logró. Y me parece que fue el triunfo también de la academia, que en base a la evidencia de política, de los hechos, ha dicho que los candidatos no se construyen en nuestro país de un día para otro, ¿no? Hay una especie de salvaguarda a los outsiders que vienen justamente a traer soluciones mágicas y a obtener buen desempeño. El sistema de partidos todo creo que respiró con alivio cuando vio que Sartori había quedado bien atrás. Sí, pero dentro del propio sistema de partido hubo señales claras de incomodidad con el fenómeno Sartori. Bueno, el único que las hizo bastante públicas fue Talvi. Sí, y que la sigue haciendo además, pero ya hay declaraciones internas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la tarjeta Medifarma, el propio Lacalle dijo, bueno, eso parece más una promesa de campaña más que un hecho realizable. Y bueno, ahora hay que sentarse a negociar con Sartori, que tiene el segundo lugar, a ver qué va a pasar con el Partido Nacional. Yo creo que no se van a sentar a negociar con Sartori. ¿No? Es decir, me parece a mí abrir que una lista y... Yo creo que la expectativa de Sartori, de ese Sartori que se comía a los nenes crudos, que iba a tener el 30% de los votos y qué sé yo, era poderse sentar en una mesa con Lacalle de tú a tú y negociar la vicepresidencia y negociar determinadas cosas. Igual a Sartori le conviene mucho más que gane Lacalle Pou. Sin duda. Sin duda. Sin ¿no? duda. Y que lo saque de carrera para dentro de 5 años. Sin duda, porque es un candidato menos con el que tiene que competir dentro de 5 años. Con un Larrañaga muy alicaído, en el caso de que quiera volver a subir las escaleras, sí, ¿no? Sí. Pero en el caso de Sartori, yo creo que él lo que quería era eso, era sentarse en una mesa y decir, bueno, yo tengo el 30% de los votos y vamos a negociar acá desde la fórmula hasta la distribución de cargos de un eventual gobierno. Con un 20 y muy cerca de Larrañaga, lo pueden puentear perfectamente, porque una cosa es que el ganador de la interna puentee al segundo candidato y le pase por arriba y negocie con el tercero, cuando el tercero tiene un 30%, es casi imposible pasarlo por arriba. Ahora, los dos están cerca del 20, Larrañaga tiene un 17 y poco y Sartori tiene un 20, entonces es como que son lo mismo prácticamente. Y además Sartori no tiene antecedentes, no es reconocido como un par, como un blanco genuino, digamos. De hecho, si uno miraba el otro día la transmisión de la señal televisiva que salía enganchada del canal de los blancos, porque el Partido Nacional tiene un canal de televisión que fue el que generó la señal desde la que se transmitía desde la casa del Partido Nacional. Todas las imágenes que vimos en los canales de televisión eran generadas por el canal del Partido Nacional. Y hubo una absoluta falta de presencia de Sartori durante toda la transmisión. No subió al directorio cuando llegó Lacalle Pou y fue saludado por todos los dirigentes. No pudo subir, supuestamente porque llegó tarde. Pero después, cuando estaba abajo y todos bajaron del directorio y subieron al estrado, él fue el último en subir al estrado también. Y bueno, y parece que le dedicaron una serie de palabras muy de aliento y de esperanza de parte del público durante todas las veces que aparecía. Y cuando apareció en televisión, lo hizo atrás de Antía, parado y como que estaba, ¿viste cuando vas a un cumpleaños y no conoces a nadie? Sí. Estaba en esa onda, ¿no? Y realmente se lo hicieron notar, se lo hicieron sentir. Todos los dirigentes blancos después de la competencia, abrazados en el estrado, mostrando un gesto de absoluta unidad que contrastaba con un Juan Sartori aislado completamente. Una consulta capaz como para adelantarnos un poquito brevemente respecto a algo que se va a poner en consideración en octubre, pero que es una propuesta que viene de uno de los precandidatos del Partido Nacional, que es el plebiscito de vivir sin miedo, ¿verdad? Queda como bastante herido de gravedad esta propuesta después de que, bueno, Larrañaga, que fue su propulsor, quedara tercero en la interna de su propio partido, y Juan Sartori, que era el que se había subido como a ese tren en las últimas semanas, también tuviera una derrota con tanta ventaja de Lacalle Pou. Y ahí hay un tema de costos, ¿no? Y de presupuesto. La campaña Vivir sin Miedo ya se comió buena parte de los recursos que Larrañaga tenía para pelear la interna. Y ahora Larrañaga tiene una competencia muy importante por las listas al Senado. O sea que va a necesitar recursos y tendrá que evaluar si los pone en la campaña Vivir sin Miedo o si los pone para, de alguna manera, reflotar sus chances o las chances de su agrupación en el eventual Senado. Aparte, dentro del Partido Nacional no hay consenso para el Sobrar, por ejemplo, ¿no? Porque la calle candidato, de hecho, está en contra. La calle está en contra. Sartori dijo que apoyaba la reforma. Por eso. Sí, exacto. Pero bueno, eso también estábamos hablando de que la fuerza de Sartori finalmente no fue tal. Entonces, sí, pero ya hay que ver también si él no asume los beneficios políticos que también puede tener el triunfo de esa reforma.
reforma y que él saliera, por ejemplo, en el Senado, ¿no? Ya él estaba tomando un poco esa bandera y se la estaba adjudicando, tratando de sacársela, pero así, alevosamente, digamos, a Larrañaga, ¿no? Y ya que Larrañaga está, bueno, con estas complicaciones y aparte con su figura bastante, un poco venida menos, digamos, tal vez Sartori tome esa bandera y la pueda capitalizar, siendo una campaña que tiene, en términos por lo menos de opinión pública, parecería tener aprobación, pero no tiene una campaña por lo menos mediática o de comunicación que se haya extendido. Y claramente no alcanza con los votos de Sartori y de Larrañaga. No. Entonces van a tener que salir a pescar fuera, evidentemente, y seguro que hay votantes de la calle Pou que también apoyan a la reforma, pero este tipo de iniciativa ha mostrado que es clave el ensobrado. Claro. Sí. Es clave que la lista del candidato que vos vas a votar venga acompañada de la papeleta para la opción. Y sería distinto si todo el Partido Nacional estuviera detrás de esta reforma. Ahí sería distinto, que hay fracturas dentro del partido, seguramente dentro del Partido Colorado también. Acá vamos a ver que van a ser sectores distintos los que van a ensobrar, pero eso también tiene costos de coordinación, ¿sí? Y de identificación por parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, lo veo difícil al momento de organizar y de llevarlo a la práctica. Sí, más pensando que de vuelta, ¿no? Estas cosas estas cuestiones de que el no poner papeleta, digamos, ya significa el no aprobar, digamos, el plebiscito, y como eso ya en otros plebiscitos ha jugado a favor y en contra. Pero bueno, otras de los grandes triunfos del Partido Nacional es la fórmula, como decíamos, ¿verdad? La figura de Beatriz Argimón, con eso condensa, digamos, varias cuestiones, pero sobre todo también, pese a que la calle lo niegue, la fórmula paritaria, ¿verdad? Yo el miércoles estuve en una reunión con gente vinculada al Partido Nacional y se hablaba de la idea de impulsar a Beatriz Argimón como candidata. Parece que las conversaciones tuvieron lugar el viernes y ahí el viernes más o menos se acordó, hubo diálogos. Por lo que supe, el único que dio el ok y el sí de entrada fue Antía. Tanto Larrañaga como Sartori tenían otras propuestas, pero bueno, solamente ya con el apoyo de Antía, la calle se sintió, y después de la votación, la ventaja de la calle es que no tuvo que pedirle permiso a nadie. Por la ventaja que sacó, no le tenía que pedir permiso a nadie para conformar la fórmula. Claro. Entonces, ahí hizo una jugada, a mi gusto, muy inteligente por algunos de estos motivos. Primero es proclamar la fórmula en el momento. O sea que ahí liquidó toda expectativa, toda posibilidad de rumores, de manejos, de manoseo de nombres, la liquidó en el mismo momento. Y en una etapa además de euforia, ¿no? El acto cerró al mango. La gente gritando el nombre de Argimón, es decir, bien. Lo segundo, elimina la discusión por la paridad de género en la fórmula. Y entonces obliga, sí, al frente, que ya estaba obligado de por sí a designar una compañera de fórmula para Daniel Martínez, y se saca un tema de campaña. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el Partido Nacional elegía un hombre como compañero de fórmula de la calle? Bueno, uno de los issues de la campaña iba a ser que el Partido Nacional no está al tanto o no está en sintonía con las nuevas cuestiones vinculadas a género, etcétera, porque fíjense que en este tiempo no puso una fórmula paritaria. Eliminado ese asunto. Tercer tema, elimina la sectorización de la fórmula. Pone a una candidata que es verdad, dijo Tamara hoy, es cierto, Beatriz ha estado en el último tiempo vinculada al herrerismo, pero también estuvo en el wilsonismo, estuvo en la correntada wilsonista, es una figura que ha tenido una trayectoria larga, dilatada y muy amplia en su aspecto ideológico. Pero además tiene una excelente gestión al frente del directorio del Partido Nacional en los últimos 2 años. Ha hecho muchísimo por cambiar la imagen del partido, es la responsable de este cambio de imagen, que no sé si lo habrán notado en cuanto a lo que tiene que ver con la presentación gráfica del partido, con la salida del partido a la cancha, con el canal de televisión, con distintas instancias de unidad, ha acompañado a todos los candidatos en los actos más importantes. Es decir, se ha comportado como la verdadera presidenta del directorio del Partido Nacional, haciendo, digamos, lugar para todas las propuestas. Y eso también se ve en el afuera. Beatriz Argimón es una figura que cuando tuvo su tiempo como legisladora cultivó una muy buena relación con representantes de las bancadas de todos los partidos y especialmente con sus colegas diputadas y senadoras. Sí. La famosa bancada femenina fue una iniciativa de Beatriz Argimón, Glenda Rondán, Daisy Turné, es decir, sí, que después la lucha histórica de la participación. Claro. Parece que hasta el día de hoy tienen un grupo, ¿no?, que son las brujas y que se reúnen, es decir, y eso pesa mucho porque el próximo vicepresidente tiene una tarea durísima
sea del partido que sea, ¿no? De intentar ser un articulador de verdad. Va a tener que trabajar mucho, va a tener que tener experiencia parlamentaria. Ojo con eso, no es traer a cualquiera y decir, bueno, vengo y lo siento en la silla del vicepresidente y va a articular. Hay que tener mucho oficio y mucho conocimiento de los procedimientos parlamentarios. Menudo desafío entonces tiene el Frente Amplio para elegir la fórmula, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo la ven allí? Si bien, bueno, como mencionábamos, ¿no? La figura de Carolina Cose estas últimas semanas se fue desdibujando, pero más con la votación que saca. Andrade parecería, surge, digamos, como una posible liderazgo, como una posible figura del Frente Amplio que puede generar empatía, que puede ganar votos en ciertos sectores. Pero bueno, hay un compromiso asumido también por la fuerza política, ¿verdad? Y ese compromiso parece ser que va a ser asumido, pero bueno, pareciera que el Frente Amplio está buscando figuras, piensa cuál puede ser, pero no parece. En realidad, si la fórmula iba a ser paritaria y la vicepresidencia iba a ser de una mujer, creo que no se pensó nunca un escenario en el cual Carolina Cose no tuviera tanto apoyo electoral, ¿no? Porque claro, Carolina Cose demostró en la elección no tener ese apoyo necesario como para ser indiscutiblemente la vicepresidenta, y detrás de ella no hay figuras femeninas de relevancia nacional, que es lo que se necesita ahora, y que realmente convoque hacia adentro y convoque hacia afuera, por lo menos que uno diga, bueno, rápidamente generamos un consenso, tal mujer es la que realmente representa esos valores que el Frente Amplio debe colocar en una vicepresidencia, no aparecen. No, Jonah, y algo muy importante que en el Frente Amplio siempre se le presta mucha atención. Mujeres que sean de un espacio extra Martínez. Exacto, porque en realidad, ¿no? Creo que lo que terminó sucediendo es que la mayoría de las mujeres notorias del Frente Amplio, que uno puede pensar así en 2 minutos, quedaron todas con David Martínez. Entonces eso quedó desbalanceado y ahora hay que ir a buscar una mujer que sea del otro lado, porque obviamente se va a tratar de cuidar los equilibrios internos, lo cual parece, sí, inteligente, tratar de cuidarlos. Mujer, del otro lado del espectro ideológico dentro del Frente Amplio. Con alguna experiencia parlamentaria. Que tenga experiencia parlamentaria y que articule bien su tarea. Creo que el escenario que todos teníamos pensado en el caso de la negociación por la vicepresidencia era un escenario de 2 jugadores, ¿sí? Uh-huh. Era Martínez como triunfador de la interna y el MPP como abanderado de la otra mitad del Frente Amplio. ¿Qué pasó? Esa otra mitad está partida en 2. Y hay un nuevo jugador que es Óscar Andrade y su grupo que tiene casi el mismo peso que Carolina Cose. Entonces va a poder reclamar con todo derecho estar en la definición y en la conversación. Eso es lo que quería Sartori en cierta manera, ¿no? Sentarse en la mesa con la calle Pou a negociar. Bueno, eso se dio en el caso del Frente Amplio, que era lo que casi nadie esperaba. Bueno, la inmediata reunión de Martínez con Andrade al día siguiente de la elección demuestra justamente eso, ¿no? Andrade se convirtió en un actor. Antes que con Cose. Claro, se convirtió en un verdadero actor ahora de importancia y relevancia al momento de decidir. Sí. Y no tiene una mujer en su sector, digamos. No la tiene, porque el sector de Óscar Andrade es Óscar Andrade. Deben haber muchas mujeres, pero que cumplan con ese decálogo de condiciones que todos exigirían para un cargo, no lo tienen. El MPP sí tiene algunas mujeres que cumplen algunas de esas condiciones. Claro, el problema es que se quema con leche y ve la vaca y llora, ¿no? Eligieron una candidata que no tenía mucha visibilidad a nivel nacional, la pusieron y no salió. La jugada de poner otra vez una candidata que no tenga demasiada visibilidad a nivel nacional, a pesar de que tenga una trayectoria parlamentaria interesante, es un riesgo muy alto para el MPP. Y de los nombres que andan de esa danza de nombres que andan circulando, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Estamos hablando de Lustenberg, dijo que no. El MPP hoy sacó una declaración diciendo que ellos querían a Cose de vicepresidenta, que dependía de si ella quería o no, pero... El tema es si Martínez la quiere. Si Martínez quiere. Parece que no la quiere. Que no. Claro, ¿no? Después... Bueno, después se barajaron otros nombres también de diputadas del interior del país, sobre todo del MPP, ¿no? Sandra Lazo, vicepresidenta del Frente Amplio, diputada por Rocha, Cecilia Botino, presidenta de la Cámara de Representantes de Paysandú. Pero obviamente estamos hablando de figuras con muy poco peso y visibilidad. ¿Qué tan arriesgado? Y acá lo pregunto como para que lo consideremos. Parece ser que no es lo mejor poner una candidata de este tipo, pero ¿qué pasa si en realidad el Frente Amplio sabe cómo crear una especie de candidatura positiva de una figura que en realidad cualquiera diría, bueno, no es muy conocida, no se sabe no se sabe qué tiene para dar? ¿Podría ser una buena idea ir por una estrategia de ese tipo? De repente alguien de la sociedad de civil. León del Frente. Yo escuché en Twitter Natalia Oreiro. Sí, lo vi, pero dijeron es de Martínez porque vota en el 90. Así que se habló de Blanca Rodríguez, por ejemplo, que no sé si fue verdad o mentira, pero se habló una mujer que no tiene experiencia en el ámbito parlamentario. El gran riesgo ahí es ese, ¿no? Vas a poner una figura que nunca se sentó en el Parlamento. Bueno, Carolina Cose tampoco nunca se sentó en el Parlamento. Pero más allá de que eso sea pensando ya en la gestión, ¿no? De un vicepresidente
vicepresidente, pero en la campaña, ¿te parece que ese argumento en la ciudadanía puede pesar? Es decir, ¿la ciudadanía le va a prestar atención a que sea una persona con experiencia parlamentaria? A ver, yo creo que en general la mirada está puesta en el candidato a la presidencia, ¿no? No digo que corra acá la teoría de la heladera, pero en definitiva el vicepresidente se volvió importante después que sacamos a Sendik. Sí, después que tuvimos el episodio de Sendik, el vicepresidente tornó una relevancia tremenda. Bueno, pero con Mujica Story se hizo una apuesta Sí, fuerte, pero la interna, ¿no? para mí fue... Sí, pero porque era para el adentro, equilibrio. para tranquilizar. Claro. Esa tal vez fue la fórmula más potente que se pudo presentar en los partidos políticos en los últimos tiempos, ¿no? Poner al ganador y al perdedor de la interna, pero que además eran dos figuras históricas y que habían competido previamente por la presidencia de la República. Pero quitando esa fórmula, que era una fórmula perfecta prácticamente, pero que costó un mes ponerla de acuerdo para que compitieran. Y que disculpa, Federico, que además se complementaban muy bien, ¿no? Por los perfiles de cada uno. Claro. ¿no? Si daba tranquilidad hacia el exterior, hacia los mercados internacionales, tener la figura de Astori de vice. Exacto. Y por otro lado tenía el carisma de Mujica, que a la interna generaba votos. Y en ese caso más allá de la negociación, hubo realmente una complementariedad. Pero en la gestión hubo un lío bárbaro, porque Mujica le puso el equipo económico paralelo. Es decir, exacto. Por eso no pero pudo ganó elección. Ganó la elección. Pero después está el tema de la gestión. Claro. ¿Cómo pones una figura en el Parlamento que tiene que saber hacer? Y Mónica Xavier, por ejemplo, el problema que tiene es que es Martínez. Es Martínez y es socialista. O sea, el gran problema además es eso, ¿no? Y además los dos son del sector minoritario del partido. Minoritario. No son del sector que hoy tiene la dirección del partido. Pero pensemos además en el caso de COSE, ¿no? Estamos hablando de dos capitalinos, dos montevideanos, que no tiene proyección. Estamos hablando, de alguna manera, si lo miramos a nivel de clases sociales, clase media alta, media profesional. Personas Son del Ejecutivo. Son dos ingenieros. Nos van a dominar los robots. Son dos personas con experiencia, más allá de que Martínez tiene experiencia parlamentaria, son dos personas que tienen más experiencia en la ejecutividad que en el debate, en la discusión, en el ámbito no tienen trayectoria parlamentaria. Entonces, eso me parece que es lo que está pesando más al momento de decidir si COSE sí, COSE no. Y también una cuestión de carisma, ¿no? Porque Daniel Martínez no es el rey del carisma, claro. y Carolina Cose menos. Entonces es difícil armar una fórmula que mueva, que conmueva. Es decir, el otro día subió Oscar Andrade en el acto de cierre y lo aplaudieron un minuto, como a la Richetto. Es decir, es como un aplauso de una figura, yo qué sé. Sí, el acto de cierre de campaña también. Claro, el acto que fue en ese acto, un minuto de aplauso, y era el más aplaudido de todos. Claro. O sea, ¿y cómo haces para generarle a un candidato que es relativamente poco carismático como Martínez, que es muy simpático? Porque una cosa es ser simpático y otra cosa es ser carismático. Una cosa es ser agradable y otra cosa es ser carismático. No desentona, pero digamos, con el vamos arriba solo no alcanza, tiene que mover a la gente. Entonces hay que ponerle una figura, y yo no sé, ninguna de estas figuras que nombramos nosotros, que tienen trayectoria parlamentaria, siquiera tienen un alto nivel de conocimiento. Carisma tampoco creo que demasiado. Entonces hay que buscar, capaz que sí, por afuera, pero hay que darle tranquilidad a la ciudadanía también. Y tampoco sería una tradición frente a amplista buscar por fuera. No, rompería un poco con debería ser una persona, si es de afuera, que cumpla con algunas otras condiciones, que pase por alto este hecho. Ni siquiera es una tradición muy uruguaya, te diré, porque cuando Bordaberry se animó con Hugo de León, todos como que... pero sabía que no iban a ganar. Por supuesto, era muy testimonial. Claro, ponemos al Hugo. Dos cosas, ¿no? Es importante esto que decíamos recién acerca de la vicepresidencia, ¿no? Que es un cargo relevante desde el punto de vista institucional, pero políticamente no ha sido históricamente un cargo de relevancia. O la ha ganado este último tiempo. Y otra cosa con el tema de la paridad, sí, que por un lado es positivo, porque de alguna manera equipara una distribución que tenemos los uruguayos de sexos, hombre y mujer. Por otro lado, que no se transforma en una especie de techo y conforming en el sentido de, bueno, que haya paridad y que la mujer sea la dos, ya con eso alcanza, ¿no? Sí. Que eso puede ser de alguna manera nos conforme. Claro, pero ahí tenés el problema de que el puesto 1 lo define la ciudadanía. Entonces, generalmente la paridad tiene que compensar lo que la ciudadanía pero de alguna manera no logra la transformación que de fondo se busca en este caso. El gran problema ahí es que la única candidata a la presidencia en todos los partidos era Carolina Cose. Entonces, si vos no ampliás la oferta, tampoco aumentás la chance de que una mujer... Porque uno ve el resultado de una fórmula paritaria, bueno, de alguna manera el Uruguay avanzó, bueno, capaz que en el fondo ese avance no es real, sino que también tiene que ver con una construcción. Sí, igual el Frente se compró un problema cuando digamos, aceptó o definió previo a la elección que la fórmula sería paritaria. ¿Qué historia distinta sería esto si hoy pudieran decir, bueno, mirá, ¿sabes qué? Armamos la fórmula Martínez-Andrade y cerramos acá. Irónicamente, se cerraba el mismo domingo de noche. Irónicamente, el MPP se opuso. ¿No? Irónicamente, el MPP se opuso a la paridad. Las vueltas de la vida, ¿Y Lucía Topolansky?
¿Otra vez? Otra vez, en realidad, por primera vez. Sí, por primera vez. Por Sí. primera vez. No le fue bien en la intendencia, no pareció ser una figura que captó, digamos, No, pero la a ver, atención. tiene conocimiento, ha hecho una gran gestión en la vicepresidencia, es reconocido en Carpeta todos tiene, lados, no, carpeta, experiencia oficio, parlamentaria. tiene al Pepe al lado. ¿Eso tiene que ver con la renovación, capaz? Claro. No hay renovación. Ahí Yo, no hay yo lo que renovación. tengo un poco de miedo es que el Frente temas. logre la fórmula paritaria y después pierda. Y entonces la culpa de que el Frente pierda la va a tener el hecho de que la fórmula haya sido paritaria. La Y no- mujer la mujer fue la que tiene. Pero si pierde va a perder contra un Fórmula binomio paritaria paritario, también. entonces No, ahí van a poder no, decir que Ahí va a estar controlado, vas a va a ver, estar controlado. tipo, apuesto al día de hoy del Fue año que ella. viene que alguien va a haber dicho si el Frente pierde es porque se porque llevamos a una comprometió. mujer. Las mujeres tenían que demostrar que eran capaces. Es como la superstición de los barcos, ¿no? Que no podían subir las mujeres antes porque tenían mala suerte. Claro, los barcos en la antigüedad, subir una mujer al barco era un mal presagio. Qué fuerte. Qué duro, ¿no? El que no pareciera que va a tener presagio de ningún tipo en términos paritarios va a ser el Partido Colorado, ¿no? Parece que allí no surge ninguna figura femenina, ninguna mujer que vaya a integrar la fórmula. Lo que sí pareciera... No lo sé. ¿No lo sabes? No, ya dijeron que no. No está obligado. El Partido Colorado Talvi no está obligado, no. Talvi no se sintió tocado. De hecho, lo que comentó fue, bueno, tenemos en el equipo un montón de gente que tenemos el equipo un montón de gente que son mujeres y que van a aportar desde ese lugar y vamos a integrar y tratar de ir en ese sentido, pero lo que importa son las habilidades y seguramente lo que importa también es poder unificar el partido, ¿no? Porque Sanguinetti se bien pierde también si uno lo suma con el grupo de Amorín Valle, que bueno, que también está por allí, engloban a casi la otra mitad, digamos, del Partido Colorado. Sanguinetti se bien saca una votación bastante más magra de la que se preveía, tienen también una votación bastante importante. Pareciera que proveniente un poco de la vieja estructura, ¿no? Del Partido Colorado, vota mejor de hecho en el interior, en los espacios donde el vallismo sigue teniendo algo de fuerza, como ha sido Rivera, puede ser Salto, pero saca bastante menos que Talvi, que es una de las grandes ganadores también de la noche. Hay una cosa indiscutible, ¿no? ¿Cuánto bien le hizo al Partido Colorado la candidatura de Talvi y la candidatura de Sanguinetti? Piensa que cuando Bordaberry dijo me voy, el Partido Colorado llegó a marcar 6 y 7 puntos en algunas encuestas. Entonces, creo que de parte de los dos es meritorio el aporte que hicieron, porque llevaron al Partido Colorado casi a más que duplicar esa cifra baja. Que está bien, es baja y es más fácil duplicarla, sí, perfecto. Pero en poco tiempo lo lograron, ¿no? Bueno, lo de Sanguinetti, 83 pinos y recorriendo el país haciendo campaña. Un soldado, ¿no? La verdad, de verdad, mirá que más allá de todos los reparos que uno pueda tener, ¿no? Pero quiero decir, hay que tener espíritu. Yo tengo la mitad de la edad casi de Sanguinetti y hay días que no me quiero levantar de la cama, me embola y me duele la rodilla. Y este hombre se levantaba y salía. más allá del acuerdo o desacuerdo, levantó el nivel de la discusión. Levantó porque generó, dos veces generó agenda, generó, la verdad... Yo qué sé, es un tipo que tiene un nivel de debate, de discusión intelectual muy fuerte y que enriquece la campaña, Claro. sin duda. Pero más allá de eso, Talvi tuvo que hacer un esfuerzo porque también tuvo que competir con alguien de fuste y entonces eso también elevó el nivel de la competencia por el lado de Talvi. Pero el Partido Colorado no está obligado a ninguna fórmula paritaria porque no tiene demasiadas chances de ganar, porque tampoco es parte del discurso hegemónico o dominante dentro del Partido Colorado y porque realmente el Partido Colorado no ha construido un liderazgo, por lo menos con edad, como para asumir la vicepresidencia, que esté en este momento en condiciones de competir. Hay algunas figuras jóvenes que están surgiendo, en el caso del Partido Colorado, algunas diputadas que están asumiendo, pero quiero decir, no hay una figura. Podría haber pensado en aquel momento, de verdad, en Marta Montaner, que Claro. lamentablemente falleció hace unos años y que era una figura así muy, muy respetada, fue presidenta, la primera mujer en presidir el Comité Ejecutivo Nacional del partido, una figura digamos de peso, pero sin ella ya no había otra y por lo tanto, bueno, están obligados. Lo que sí creo que el Partido Colorado debería es conformar una fórmula prestando atención a este resultado. Y yo no sé si Sanguinetti es la figura ideal para conformar esa fórmula por lo que representa en la competencia. Para la calle Pou es un alivio que Talvi haya ganado la interna colorada porque su eventual socio en la coalición no va a ser Sanguinetti, a quien es muy fácil pegarle por el lado del Frente Amplio. Es decir, Claro. hacer una campaña contra la calle Pou usando a Sanguinetti como quien va a ser el 2 de un eventual gobierno de coalición del Partido Nacional es más difícil que hacerlo con Talvi. Y Sanguinetti entonces
dijimos recién, tiene 83 años, ponerse otra vez una campaña al hombro, salir, va a estar evidentemente, pero yo creo que podría haber un espacio ahí para que el sector del sanguinetismo consolide una figura a nivel político de peso, pensando en el futuro. Hay candidatos para eso, creo que el ex intendente de Rivera, Tabaré Viera, es una de las figuras que podría estar, tiene trayectoria en el Parlamento, incluso el propio hoy intendente de Rivera, que ya está en su segundo mandato y que no puede reelegir, también sería interesante mantenerlo. Probablemente vaya a ser candidato a diputado por Rivera, pero quiero decir, darle proyección nacional también. Es un momento importante para los sectores del sanguinetismo para buscar una renovación, porque yo no creo que Sanguinetti compita en la próxima elección. No. Ahora, pero... pareciera, bueno, sí, no, hay que ver. Pareciera igual, en términos generales, si bien decías que bueno que la Calle Pou podía respirar un poco más aliviado, también es cierto que, bueno, Talvi en la línea un poco discursiva, digamos, de los planteos dentro de la interna del Partido Colorado, gana una línea un poco más, más liberal, digamos, saca un poco esta cuestión más ballista, digamos, que representa y que ha representado un poco el sector de Sanguinetti, y por allí tal vez haya una disputa en términos por lo menos de propuestas o ideológicas que sean bastante más parecidas. Eso tal vez pueda jugarlo un poco en contra o le haga más competencia a la Calle Pou. Talvi le puede robar, digamos, o el Partido Colorado le puede robar con la candidatura de Talvi algunos diputados al Partido Nacional. Es decir, si el partido... Pero también lo que pasa es que el Frente no va a tener tampoco el número de diputados que tiene actualmente. No. Es decir, no va a estar en los 50 diputados y entonces también ahí va a haber algunos otros diputados. Pero hoy el Partido Nacional tiene 32 diputados y el Partido Colorado tiene 13. Entonces es razonable que el Partido Colorado crezca. ¿A costa de quién? Y no sé, veremos si es a costa del Partido Nacional, porque va a depender también de cuánto marque el Partido Nacional en la primera vuelta. Sí, acá va a estar difícil. Tenemos dos candidatos que son Lacalle y Talvi, que van a disputar un electorado muy parecido, ¿no? Del centro a la derecha. Sí, Talvi tiene esa cosa... Con sus improntas personales. Talvi, ¿no?, tiene esa construcción que intenta hacer, ¿no? De presentarse como un liberal progresista, al estilo de los liberal progressive británicos, ¿no? Una cosa con conciencia de mercado, pero también social. Lo desplegó en la última etapa de la campaña. Eso creo que le permitió también un despegue interesante cuando se jugaba con aquella dualidad, ¿no?, entre el economista recibido en Estados Unidos y el tipo que ponía el hombro en el Liceo Impulso en Casaballe. Claro, bueno, tener un discurso, por ejemplo, a nivel social, más que nada vinculado a la educación, que lo acerca a un discurso más social progresista. Y yo creo que es ballista, pero no ballista de José Valle Ordóñez ni de Luis Valleverre, es ballista de Jorge Valle, cuando se quedó con la 15, claro, él lo dice, ¿no?, que es hijo político de Jorge Valle, pero digo, es ese vallismo liberal que él le pone una impronta más empresista, más tecnócrata, ¿sí? Tal cual. Eso está claro. Y creo que estoy de acuerdo contigo, Fede, que él generó, de alguna manera, el Partido Colorado resolvió de manera pacífica la renovación política generacional, ¿no? Recordemos que la salida de Bordaberry había generado un vacío de poder, que había de alguna manera echado por tierra la posibilidad de Amado seguir creciendo, porque era una especie de némesis Bordaberry Amado, que lo sacó de escena. Claro, y quedó un vacío que Talvi logró de alguna manera llenar, y Sanguinetti también, y de alguna manera creció el Partido Colorado, y creo que tiene precandidato para esta elección y para la que viene. El Partido Colorado logró de alguna manera, por eso digo una renovación, porque logró de alguna manera perfilar un liderazgo bien interesante. Es un fenómeno parecido al que pasó con Bordaberry en 2005. En 2009. Generó más o menos lo mismo. Exacto. ¿No? Sí. Que Bordaberry generaba un consenso interno que el 90% lo apoyó entre el Partido Colorado, y creció el Partido Colorado. Después ese fenómeno tuvo su techo. Y cayó. Sí, Bordaberry llegó al Partido Colorado al 18% en la elección de 2009 y después lo trajo al 13% en la de 2014, en un error que cometió, creo, o gracias a un error en parte, que fue designar a su compañero de fórmula con un integrante de su propio sector. Coitiño. Entonces, ahí me parece que se complicó un poco. Pero sí, yo coincido también contigo que Talvi tiene para jugar por lo menos 2 periodos como líder o como figura de renovación del Partido Colorado. Y lo de Talvi, lo que me llama la atención es cómo él ya ha elegido los interlocutores con los cuales va a negociar el gobierno de coalición, ¿no? Que es obviamente la Calle Pou y Mieres. Y por fuera, el resto de los otros partidos. A diferencia de la Calle Pou, que abrió mucho más. Me llama la atención esa estrategia de Talvi. Bueno, Talvi sabe que no va a ganar. Entonces... Por supuesto. No, quiere achicar el número de actores con los cuales va a negociar. Se quiere perfilar mucho mejor él. No, y también al Frente Amplio, en cierta forma, le hacen una pinza, ¿no? Porque hay uno que va a jugar bastante más tirado a la derecha, el otro se va a tirar al centro, y eso a Martínez también lo complica, porque Martín Independiente es dramático, ni hablar. Es un drama, pero el Partido Independiente lo trajo para con ellos, es decir, no hay en ese discurso.
pero claro, los puede neutralizar con esa posición Claro. de centro. Pero digo, para el Frente Amplio también es difícil porque sabe que en realidad esta vez va a tener dos candidatos que tienen algunas diferencias en los partidos tradicionales. La otra vez estaba Bordaberry, más inclinado a la derecha más conservadora, pero Lacalle Pou tampoco era una derecha que buscaba posicionarse más de centro liberal como sí lo hace Talvi. Entonces esta vez hay una pinza o una especie que me parece que lo puede complicar. Traíamos a colación ahora el tema de los partidos pequeños. Me gustaría que habláramos brevemente, por lo menos antes de terminar este espacio. ¿Puedo decir brevemente Sí, algo? obvio. La estrategia del Frente Amplio en el caso de Talvi y Lacalle va a ser vincularlos, por ejemplo, al macrismo. Hay que ver. Hay que ver cómo le va a Macri de acá a octubre. Yo estuve mirando encuestas ahora de esta semana pasada en Argentina y muestran un cierto repunte, una baja en la impopularidad, gracias a la fórmula con Pichetto, una mejor percepción de la situación económica y achicó mucho la diferencia, casi que la redujo a la mitad. Ahí tenemos que estar atentos entonces también al ciclo electoral argentino. Que es el mismo día. El mismo es día. el mismo día y que las campañas ahí se van a cruzar. Yendo entonces para finalizar a los partidos minoritarios, ¿qué reflexión les ofrece? Una sorpresa, ¿no?, importante, que fue la performance de Cabildo Abierto. Este partido surgió de la nada en torno a la figura del general Manini Ríos y que tuvo 45.000 votos, ¿no? Y eso ya muestra un peso y una fuerza. Yo tiendo a pensar que ese electorado, que tiene seguramente una base muy fuerte de la familia militar, lo tiene, es un electorado altamente motivado a participar en una instancia de elecciones no obligatorias, producto del malestar que existe dentro de la familia militar con la situación de la caja militar y digamos y el tratamiento que reciben permanentemente en los medios de prensa, ¿no? Es un grupo muy castigado por la opinión pública. Y creo que hay ahí un incentivo como para demostrar fuerza, ¿no? Y decir, bueno, acá estamos nosotros y nosotros representamos esto. Por eso tiendo a pensar que esta votación es una votación que está mucho más cerca del techo de lo que puede obtener Cabildo Abierto en octubre que del piso. Pero, ojo, quedan ahora algunos meses de campaña, ya las candidaturas o los partidos tienen las fórmulas armadas, hay figuras, hay gente que votó en un partido que no va a quedar muy conforme con lo que se decida y puede tener incentivos para votar dentro de Cabildo Abierto o de cualquiera de los otros 10 partidos que van a competir o 9 partidos más que van a competir, porque tenemos esta vez una cantidad, una presencia de partidos que debutan en la fase de primera vuelta. Partido de los Trabajadores, que nunca llegaba a los 500, llegó. Vamos a tener el Partido Digital. Vamos a tener el Partido de la Gente, compitiendo efectivamente esta vez también por cargos. Al Verde Animalista. El Verde Animalista con Salle, que va a ser un animador divino de la campaña. Va a estar a full. Y sacó... Tuvo más votos que el PRI, ¿no? Salle tuvo más votos que casi 3.000 votos. Que Mieres. Mieres. Bueno, Mieres fue el último, en realidad, de los pesos pesados. De los chicos. ¿no? Es decir, también hay que hablar de eso, el Partido Independiente, la baja performance. Manico tuvo más votos que el Partido Independiente. Porque la explicación de que no tenía competencia... Muy ilustrativo. La explicación de que no tenía competencia interna, en realidad no aplica porque otros partidos tampoco la tenían y superaron los votos. Yo entiendo además que el Partido Independiente no haya gastado dinero en su campaña en este escenario y sí apuesta a gastarlo en la otra. Pero igual tiene que dejar, me imagino yo que Pablo Mier debe estar bastante preocupado. Va a tener que hacer un esfuerzo muy grande por multiplicar esa tasa, ¿no?, famosa que la vez pasada fue de 6 a 1. Y si esta vez llega a ser de 6 a 1, tendrían 12.000 votos. Porque tiene muchos partidos chicos peleando, que si bien no le pelean en el espectro ideológico donde se posiciona el Partido Independiente, son también partidos que van a competir. Y pelean por un electorado de opinión, un electorado que de repente no se manifiesta por ninguno de los otros partidos. Con figuras políticas como Manini Ríos, por ejemplo, que son claramente identificables. Exacto. No, y el tema de la victoria de Talvi creo que para Mieres tampoco es una buena noticia, ¿no? Porque hay como un solapamiento realmente ideológico, ¿no? Sí, seguro. Además, el Partido Independiente ya claramente hoy forma parte del espacio opositor. Entonces también, frente amplistas puedan dudar, no sé si ven al Partido Independiente como una opción de izquierda. Claro. En caso de querer salir del frente. Por más que sí se posicione o se proclame como la izquierda republicana. Seguramente, y si lo analizamos en sus posturas, en su posicionamiento ideológico, está más cerca de la izquierda, o sea, probablemente está entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio, si querés, ¿no? Pero capaz que un Frente Amplista descontento con el Frente y que resuelva ejercer un voto castigo, no piense en el Partido Independiente como una opción y pueda pensar, no sé, en el PERI, el Verde Animalista o cualquiera de estos otros partidos más pintorescos. Claro, con algún clivaje particular, capaz que por el tema del animalismo o el ecologismo puede hacer que
que lo lleve a ese O tipo la de partido. propia Unidad Popular, ¿no? Que en Unidad realidad Popular. no ha logrado sintetizar mucho ese descontento del Frente Amplista tradicional, la verdad, hasta ahora. Pero bueno, nunca se sabe cómo va a ser la campaña. Porque es muy difícil que el Frente Amplista se caiga por extrema izquierda de repente. Más estando ¿no? Andrade O sea, claro. dentro del frente, ¿no? Claro. Y lo que hay que preguntar es qué pasó en el Partido de la Concertación, ¿no? Ese grupo de WhatsApp que decíamos de 500, 600, ¿cuántas personas, no? Es que es un fútbol 5 que se cae a último momento. Porque... Sí, es el fútbol 5 no, que es el no fútbol sale. 5, no encontraron dónde, no fueron, se perdieron, mucho frío, no, pero no sé. habla de una falta de tremendo. profesionalismo. De es decir, compromiso. a ver, yo no sé qué estructura se armó, pero me imagino que había una comisión suprapartidaria que se encargaba de esto. Había un grupo de WhatsApp. Bueno. No, pero eso es verdad. Bueno, que claro, el grupo pero de WhatsApp imagino- es literal. O sea, Pero se agotaba en eso. y bueno, puede ser. Lo explica todo. No, y si vos mirás este tema, si analizamos la trayectoria que tuvo el Partido de la Concertación en este último periodo, ha sido totalmente distinta del anterior. En abril se pusieron de acuerdo con que iban a alargar y que lo iban a presentar. Después de que Gandini lo quiso matar, es decir, y aún así nos salió 500 votos necesitaban, ¿no? Era ponerse de 500. acuerdo Faltaron dirigente del 20. Partido Colorado y el Partido Nacional y decir, che, vos guardate 250 y vos 250, llevarlos a votar y que voten en la concertación. Y no salió. No salió. El frente respira aliviado. El ¿no? frente No, respira aliviado. es un Claro, sí, triunfo, que sí. ya está. Yo creo que más que por la intendencia también le reaviva las chances de repente de recuperar los dos municipios perdidos en El la CH. elección pasada, el También. CH y el E. El E. Bueno, sobre todo el CH que ha sido el que ha estado más en la palestra de repente. el Pero más bueno, rico. si es una elección de tercios, el Sí. frente vuelve a estar en carrera, ¿no? O Está en sea, carrera, sí. sin duda. entonces creo que ahí de repente hoy no lo visualizamos tanto, pero de acá a un año de repente este error, estos 21 que faltaron ese día, se Claro. pueden... No, y ojo con un Partido Colorado a nivel nacional, con una figura de renovación como Talvi, que puede presentar una propuesta competitiva para la Intendencia de Montevideo, por lo menos con el Partido Nacional, y que se pueda volver a reeditar esa competencia entre el Partido Colorado y el Frente Amplio por la Intendencia y los blancos quedar terceros en Montevideo, Sí. Ujú, perfectamente. Sí. como ha sido tradicionalmente. Perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo esta oportunidad, nueva oportunidad, te digo la otra. Nos quedan todavía elecciones acá, también enfrente, dijimos en Argentina. por Vos, supuesto. octubre y noviembre, esos martes posteriores van a ser tremendos. El año Muchas que gracias. viene. Podemos Sí, conversar claro, de las por Argentinas cuando quieran también, que ando Venga, está bastante buenísimo. empapado en el asunto, así que... En agosto, capaz, Cuando entonces, ustedes ya te quieran. hacemos la En convocatoria. agosto, ¿viste? el 11 de agosto son las PASO. Son las PASO, exactamente. Así que ahí va a haber definiciones interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Te digo Un la gusto otra. como siempre. Te digo la otra. Yo no lo hice público, ellos lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube.